Buenas tardes, mi nombre es Patricia Chaparro Sanabria, soy estudiante de la Uniminuto del semillero Muperred. En el día de hoy les voy a leer el libro Tirar y vivir sin culpa. Voy a leer el capítulo 2. A los 11 años fui consciente de que cada vez que me tocaba entre las piernas, la sensación era confusamente placentera. Una electricidad me recorría el cuerpo. No sabía absolutamente nada de él. Lo habitaba, pero no entendía casi nada de lo que le pasaba en ese momento. Las tetas se me empezaban a dibujar en el pecho, como pequeños pellizcos sobre la piel. La concha se me llenaba de pelitos y estaba por menstruar. Mi vida parecía como una fiesta sorpresa. Todo el mundo, menos yo, sabía qué iba a pasar. Como no sabía qué pasaba, cada vez que me tocaba la concha con las manos y nadie me hablaba del tema, asumí lo que me pareció más lógico. Estaba mal, yo era la única que lo hacía y debía ser alguna forma de pecados. Es increíble el silencio rotundo que acompañaba el placer de las mujeres, su genitalidad y su autosatisfacción durante toda la vida de los 11 a los 13 años. Lo único que quería hacer era hablar de sexo. Tenía 2 millones de preguntas y quería contarle a alguien lo que me pasaba cada vez que me tocaba. Al mismo tiempo me parecía una opción imposible e irreal. Los pecados no se pueden confesar fuera de la intimidad, así que me reservé y convencí de que yo era la única niñita en el universo que sentía una especie de placer perverso al explorar con un dedo su vagina. Esa convicción y la vergüenza que me acompañaron un montón de años. Tenía unas fantasías muy elaboradas que implicaban siempre una especie de trama policial compleja. Era una espía que rodaba algo y tenía que superar una serie de trabas con un hombre imaginario e inventado para pasar la autosatisfacción con la confusa y exploratoria primera paja de mi vida. Toda la fantasía era placentera, una mezcla de Justine y la película La Emboscada, imaginándome como una Caterine Zeta Cetajones blandamente erótica. Recuerdo poner el seguro de la puerta de mi cuarto en la casa de mi mamá y ubicar una silla de la bloqueara, cerrar las cortinas y dejar la imaginación y la calentura. Nunca llevé la masturbación por demasiado tiempo, me asustaba. Me daba miedo esa sensación corporal. Su reacción es pasmódica. Me atemorizaba dejarme ir al placer y perderme en un universo que desconocía absolutamente y me asustaba. Ser descubierta. Nadie, absolutamente nadie me había hablado de la masturbación, cómo iba a justificar esa perversidad. Me iban a llevar al psicólogo e iban a contarle a mi papá. Lo iban a hablar con mis tías. Me traerían la de loca sexual. Me pondrían el rótulo de culicaliente, como le decían a una prima lejana, cada vez como a mi edad se frotaba contra un primito con una mezcla de curiosidad, inocencia y deseo. ¿Por qué no podía evitar hacer eso? Me resigné a la idea de que tenía algo mal en el cuerpo y en la cabeza, que seguramente era una especie de loca sexual prematura. Pero no pensaba dejar de hacer eso, que me gustaba tanto, y al mismo tiempo me provocaba tantísima culpa. Era un secreto que hacía que me sonrojara los cachetes, pero la curiosidad me sobrepasaba y tenía unas ganas infinitas de que alguien dijera morbosidades y me explicara cómo se llamaban todas las cosas y me contara qué iba a pasar después. Hay una lógica macabra en esa forma de censura que hace que habitemos un cuerpo en el que ciertas partes no están vendadas, incluso a nosotras mismas. Eso ha ayudado de manera activa a la relación casi automática entre genitalidad, deseo, placer, culpa y arrepentimiento, que hacemos tantas mujeres, harta de la duda sobre qué era mi concha y cómo funcionaba. Decidí buscar en internet, en el computador comunitario, cómo crear con elementos caseros un dispositivo
que oficiara como dildo no era una búsqueda pornográfica como las que haría después, era más bien una curiosidad motivada por un aspecto técnico y físico por saber cómo funcionaba. Yo no sabía cómo se veían las relaciones sexuales, ni sabía qué eran las vibraciones y a esa altura no me interesaban. No era pensando en que eso me tocaba por tocarme con fantasías eróticas de otro orden, incluso previo al sexual. Por supuesto, como la mayoría de las veces en estas cuestiones, no fui capaz de ejecutar el experimento a cabalidad. Mirando desde ahora lo que sentía entonces era una urgencia por saber en qué consistía la penetración, casi como una curiosidad fisiológica y anatómica, averiguar hasta dónde llegaba mi vagina, cómo se sentía, qué había ahí adentro de ese agujero cuyas dimensiones o funciones no podía ni remotamente comprender. No es vacía ni infinita, pero el misterio me hacía imaginar que entre las piernas tenía un portal a otra dimensión que nadie me podía explicar bien. Recuerdo incluso las instrucciones de una de las páginas de dildos caseros. Todas incluían sugerencias con alimentos, por supuesto, pero yo no podía intuir desde la inexperiencia, desde mis 11 años, que meterse una zanahoria o un pepino por la concha no parecía ser una idea higiénica o sensata. En una de las páginas apareció la introducción que resolvería todos los problemas de higiene, pero abriría una nueva incógnita. ¿Usar un condón? La ley y me sonrojé, confusa. ¿Cómo así que un condón? Si los condones servían, según las clases de afectividad de mi colegio, para erección, penetración. ¿Condón? No, embarazo. ¿Qué podía hacer un condón en una situación en la que no hay un hombre para prevenir un embarazo? ¿No era totalmente obsoleto? Solo había visto dos condones en la vida. El primero fue uno usado que estaba tirado en la calle, cerca de la oficina de mi papá. Un año antes, mientras caminábamos, alguna tarde que yo pasé por ahí, él señaló algo en el piso para que yo evitara mirarlo, generando por supuesto el efecto contrario. Imaginó que le parecía tan natural la frase "ojo pisa el condón usado", que ni siquiera reparó en contemplar que yo no entendía los de los tres conceptos empleados. Ahí me dio pena preguntar, porque no sabía que condón era una palabra relacionada con las relaciones sexuales. Y en general me parecía muy fea fonéticamente. Miré de reojo lo que parecía una medusa muerta en una esquina del pavimento, pero pasamos tan rápido que no pude detallar más que la forma plástica y transparente arrojada sin mayor cuidado. El segundo fue por la misma época en un bazar de mi colegio. Varios niños de 14 años se reían porque habían inflado un condón y lo usaban como si fuera un globo. Este no parecía ningún motivo de vergüenza, pero noté que había algo extraño en el secretismo con el con que lo hacían, una especie de cofradia risueña, mientras uno de ellos inflaba un arito de látex. Lo que voló era exactamente igual que un globo, pero con una textura más resbalosa. Lo lanzaron para que los niños más chicos jugáramos con él, mientras ellos se reían de un chiste que a nosotros nos era incomprensible. Una profesora detuvo el espectáculo con una reacción que en ese entonces y ahora me pareció de- desproporcionada. El problema no era el objeto que volaba, ni volara, ni que nosotros jugáramos con él. Lo que ella les preguntaba era de dónde lo habían sacado, cómo habían llegado esos preadolescentes de 14 años a hacerse con un condón. La curiosidad casi histérica de la profesora al preguntarles con tantísimo énfasis por ese objeto develó
una nueva escena desprovista de toda la inocencia inicial y que de repente la misma acción, jugar con un globo, tuvo una connotación de pudor y vergüenza de la que carecía inicialmente y adquirió un nuevo sentido a la ridícula procedencia del objeto y a la absurda y sobredimensionada reacción de las autoridades escolares frente al mismo. El tercer condón de mi vida fue el que me indicaron las instrucciones de Internet. Sabía que había una cajita con condones en el baño de la casa de mi mamá. La había visto mientras buscaba un reemplazo para la crema de dientes. Fui por uno para confeccionar mi dildo casero, el instrumento del pecado. Lo hurté y lo camuflé con muchísima cautela sin tener todos los elementos que pedía el grafito de internet, pero con la curiosidad haciéndome temblar los párpados, ansiosa como siempre, abrí el envoltorio de plástico metalizado y lo toqué. Me sorprendí, lo resbaloso que era. No sabía que los condones tenían lubricante y tampoco había visto nunca uno tan de cerca. Lo desenrollé, miré su forma, detallé la punta que sobresalía como una curva abrupta. La textura, tenerlo en las manos, me hizo desistir de la confección del adminículo casero, un poco por el pudor y la cobardía de ser descubierta a los 11 años con una zanahoria o un pepino o el mango de un cepillo recubierto con un condón dentro de la concha. Otro poco porque me pareció tan fascinante tener un condón en la mano y analizarlo que eso bastó para saciar una parte de mi curiosidad. El secreto de lo que hacía cuando aseguraba la puerta de mi cuarto me empezó a parecer demasiado pesado y brutal, casi equiparable con haberle robado plata a escondidas a mi mamá, una cuestión tan moralmente reprochable que no existía contextos para atenuarla. Me sentía sucia, pecadora, fallida y demente al tocarme y disfrutar sin poder preverlo las largas jornadas de lo que podríamos llamar como una primera masturbación-exploración. Después sabría era natural, normal y placentera. Se diluyeron corroídas por la vergüenza y dieron paso a una certeza, a una nueva certeza de la primera adolescencia. Solo podía tocarme mis partes íntimas quien yo eligiera por amor, no yo ni nadie, solo alguien designado por la fuerza de la heterosexualidad para mostrarme a mí no lo que tenía entre las piernas. Nunca nadie hablaba del tema en ningún lugar y dejé de ponerle atención a las ganas que tenía de indagar y tocarme la concha. Solo lo hacía con ascética disciplina cuando me bañaba por motivos meramente higiénicos. A los 14 años tampoco me animaba a usar tampones, porque la relación, virginidad, cualquier cosa que me penetrara todavía era demasiado confusa como para experimentar de la regla. Estaba al tanto, más que todo por el color rosado de los productos de gestión menstrual y porque eso sí ni los enseñaban. Sangrar por la concha era algo normal y natural de ser mujer, a- al igual que las propagandas de Cotes y nosotras, con un líquido azul para semejar la sangre y chicas sorprendidas, pero felices eligiendo las toallas higiénicas para ponerse en sus calzones grandes. Cuando estaba más grande, empezaron a usarse las tangas. Recuerdo que ambas marcas se adaptaron a las demandas de la moda e hicieron toallitas hipermodernas que podía usarse con tangas brasileras que siempre incómodas se nos colocaban entre las nalgas en esas propagandas, otra vez el líquido azul en vez de la sangre roja, la prueba de que el algodón aguantaba el flujo menstrual y las amigas yéndose de compras o algo así. ¿Qué hacemos las mujeres?
enfundadas en pantalones blancos, marcaditos para demostrar una vez más que menstruar no era incapacitante y que hasta podíamos usar ropa blanca. Creo que hubiera sido mejor mostrar a una chica en la cama con una bolsa de agua caliente en la panza, revolcándose de dolor e incomodidad. Ojalá el mundo no hubiera engañado que eso, en lugar de ser desagradable y vulgar, también era legítimo. Ahora odio las visiones heroicas de menstruar, aunque la copita menstrual nos hizo todo mucho más digno. No puedo esperar a que la ciencia se ponga de nuestro lado e invente maneras de transitar la regla mucho más amable a- o de eliminarla del todo, y que no implique un millón de efectos adversos. Ojalá el sistema científico invirtiera tantos recursos en hacernos menstruar a quienes lo sufrimos con menos dolor, como lo hacen en las investigaciones para que los hombres puedan volver a ponerse pelo en la cabeza y así evitar la calvicie por la edad que tanto miedo les genera. Por eso, por ese terror absurdo al mito de perder la virginidad con un tapón, me condené a utilizar toallas higiénicas gigantes que parecían pañales para adulta y que siempre condición sine, sine qua sine qua non de cada menstruación. Dejaban escapar algunas gotas sobre el algodón blanco de las toallas que parecían hemorragias y se filtraban hasta la falda de mi uniforme o el pantalón de la sudadera los días de educación física. Es difícil describir la sensación de humillación que se sentía cada vez que la sangre menstrual impregnaba la tela de alguna de las prendas de mi ropa. Una vergüenza tan injusta, pero tan real, y una soledad tan extraña. Mancharse el uniforme escolar con sangre me parecía en ese entonces el problema más difícil de resolverse en el universo entero. Recuerdo estar ahí sola en uno de los cubículos de los fríos baños de mi colegio, fregando con angustia las telas con papel higiénico barato que se desmenuzaba sin sacar las manchas. Sudaba de terror dentro de ese cubículo, con los calzones mojados por la sangre, incómoda y segura de que, si alguien se enteraba, de que si alguno de los chicos llegaba a constatar que no salía sangre por la concha, una vez al mes estaríamos muertas para siempre. Después venía la extraña recursividad a la que apelábamos. No podíamos mojar la ropa tratando de quitarle la sangre, porque entonces nos tendríamos que ponernos. Había que pensar, era diferente, envolver los cucos empapados en papel higiénico, más papel higiénico de ese que viene en rollos grandes, de color café clarito y que siempre raspa la piel. Luego el proceso de tratar de secar la sangre para que no pasara a la otra tela, intentar fregarla, ponerse el pantalón o la falda y comprobar la visibilidad de la mancha. Si se veía, no había más opción que quitarse el saco de la sudadera o del uniforme de diario y amarrárselo a la cintura. Un atado que parecía casual, pero que cada una de nosotras con el saco colgando en las caderas sabía de que se trataba el uso de esa moda juvenil para pasar la jornada escolar, lo que implicaba soportar apenas en camiseta o camisa las bajísimas temperaturas bogotanas, siempre incómodas, llenas de papel higiénico del que raspaba entre las piernas con la mancha seca de la sangre y una vergüenza del tamaño de una casa, pero sonrientes y actuando natural porque la gracia y la frescura eran casualidades que las adolescentes no podíamos perder, y menos por el perpetuo secreto de nuestro ciclo menstrual. Sin más opciones que las toallas y los baños matutinos, yo no sabía de mi concha más que las funciones que biológicamente eran necesarias. Ni siquiera sabía que la orina salía de la uretra, un agujero totalmente distinto al vaginal. Ya
no me tocaba, porque la preadolescencia le había ganado la curiosidad. Así que a los 14 años esperaba ansiosamente un muchacho de bien, como los de las películas, para que él mostrara cómo funcionaba mi cuerpo mientras me daba todo el amor y el compromiso que sería bien visto y bajo el cual podía tener una experiencia sexual. A mis 15 años no tenía un novio que me enseñara sobre mí. Algunas de mis amigas, sí, y muchas de ellas ya habían perdido la virginidad. Con ellos sus relatos estaban plagados de, de detalles, sentimientos y de contexto, y siempre hablaban de un dolor, de ese dolor, pero no hablaban de ellas, de lo que a ellas les pasaba, de lo que a ellas les había pasado. Fuimos a una fiesta en la casa de los chicos de mi colegio, que eran mayores que nosotras. Nos invitaban a todas por esa suerte de amistad dispar que teníamos y porque seguro éramos unas amigas de las que querían que fueran sus novias. En nuestra amistad con los muchachos más grandes había una relación de intercambio sexual. Si no era mi cuerpo el que les interesaba, era el de mi amiga alta, espigada y morocha, que seguramente lograría lo que nos invitaran a las dos. Era la primera situación de un claro intercambio, oferta-demanda, en el que el cuerpo de nosotras servía como un botín de negociación. Mi mamá me dejaba ir a esas fiestas, porque iban todas mis amigas y porque conocía a nuestros amigos. Estudiábamos en el mismo colegio. Ellos eran 3 años mayores que nosotras y la única alternativa que teníamos para salir en ese entonces, teníamos tetas, una cintura incipiente y una renovada necesidad de capturar su atención. Mi amiga Anta era de la que todos se enamoraban. Yo oficiaba como su chaperona, simpática y con buen sentido del humor. Como era regordeta, sentía que a pesar de mis tetas, jamás se fijarían en mí. Era como una bolita con pies y manos que apenas sobresalían a la sombra de ella, que acaparaban la atención. Bailábamos los primeros requetones de la década. Gasolina había salido hacía unos años y había roto por completo el paradigma de la música para bailar. Se escuchaba la voz de Wilkin requetón, que era tan nuevo por nuestros oídos. No se bailaba como el vallenato, ni como la salsa, ni como el merengue, ni como nada de que conociéramos y que nos hubieran puesto toda la vida en las fiestas de 15. No era ricarena, ni tampoco cali pachanguera. Ese nuevo ritmo demandaba unas nuevas formas de moverse que descomponíamos bailando en el cuarto del dueño de la casa donde estaba el computador. No existía YouTube, pero se descargaban las canciones de Ares y se ponían toda la noche en el aparato que ese muchacho usaba para hacer sus tareas. Fumábamos en todas partes cigarrillos Mustang azul, tan áspero que el humo que exhalábamos parecía papel de lija. Yo había empezado a fumar recientemente, primero a escondidas, me hacían parecer mayor. Antes de volver a mi casa me lavaba las manos y los dientes para disimular el olor. Muchísimos años después dejé este vicio. Imagino que tuvo que ver la información médica disponible y las leyes que empezaron a hacer del cigarrillo algo más repudiable que cool, y obligaron a todas las marcas a eliminar la publicidad de la televisión y el espacio público. Las vallas que mostraban chicas hermosas y jóvenes divirtiéndose con sus puchos entre las manos, y también las fiestas que sin humo no serían tal cosa, empezaron a desaparecer, y con ese cambio el hábito. El capitalismo siempre ha tenido más poder sobre nuestra salud que nosotros mismos. El cuarto del dueño de la casa estaba invadido
de humo, de cigarrillo, tanto que nos ardían los ojos. Estaban los dos siempre bailando con las de siempre, y un par iban por mi amiga Alta. Todos y todas, sin excepción, bebíamos aguardiente de una de esas botellas enormes. Las garrafas, alzarlas para tomar del pico era un acto barbárico. Soñaba Daddy Yankee y el humo se hacían más denso en la habitación. Bailar requetón en pareja era un invento nuevo y un poco anárquico. Bailábamos para tocarnos y frotarnos y mover la cadera y tener ese primer contacto erótico con la ropa puesta que facilitaba el requetón pegadito. Tenía claro que no iba a darme besos con ninguno de mis conocidos. Tendría que estar borracho para que me pusieran atención y eso me destrozaría la autoestima, que ya bien bien bastardeaba la tenía por ser rellenita e indigna de su mirada. Si alguno me quiso, si alguno le gusté, imagino que lo mantuve en secreto para evitar las burlas de sus pares. Desde el momento en el que uno de ellos se refirió a mí como la gorda, supe que ninguno iba atreverse a quererme públicamente. Para mí, el amor y el deseo de adolescente no iban a ser como el de mi amiga Alta. No iba a encontrarlo con el contorno en el que pasaba la mayor parte de mi tiempo. Tenía que buscarlo en otro lado. En mi colegio estaba marcado por la crueldad de los chicos, y esa sentencia era más rígida que un muro de concreto. Estaba condenada a ser la amiga gordita y divertida, con la que se daban besos borrachos, y a sospechar que cada vez que alguno se me acercaba de más era para cumplir una apuesta juvenil. Suena ridículo y fabulador ponerlo de esos términos, pero era real. Tenía 15 años, la cara redonda y cargada desde los 10, el rótulo de la gorda en plena adolescencia. Eso nunca iba a entenderlo mi mamá, pero lo entendíamos todas nosotras. A la fiesta llegó gente diferente, lista a perder la conciencia a punta de aguardiente y un ron. Uno de los que apareció era un chico más grande acompañado de otro que yo conocía. El que lo trajo no me caía particularmente bien, pero, pero este era alto. Tenía una gorrita acomodada de medio lado y un piercing en la boca, en el labio inferior. Era el amigo del, era el amigo del conjunto residencial de uno de los muchachos del colegio. Como lo conocía, sentí una emoción inédita al estar al frente de un muchacho nuevo que quizás no sabía que yo era la gorda y por ende no tendría miedo de la sensación social, sino si me acercaba de manera sexual. Todo el mundo bailaba. El aire del cuarto estaba denso. Mi amiga coqueteaba, apoyaba contra la moldura de una puerta. Los muchachos hablaban en pequeñas células en el jardín y el cuarto solo estaba iluminado por la pantalla del computador que tenían, el fondo negro y las letras blancas del programa que reproducía la música. El chico de la gorrita se me acercó. No me dijo nada antes. Yo era tímida, timidísima. Mas antes un extraño. Estaba un poquito borracha, pero no tanto. Solo quería fumar los Mustang con ansiedad y urgencia porque podía sentir cómo mi cerebro era asimilando la nicotina y cómo me la pedía. Más que por moda, por necesidad. Me saludó y me dijo un par de cosas que no logré escuchar por el volumen de la música. Fumé con incomodidad. Él hizo lo propio,
pero el Mustang se veía más natural en sus manos que en las mías. Sonaba, la vecinita tiene antojo, y, sin mediar palabra, me puso la primera mano en la cintura. Esa era la indicación para que bailáramos. La manera de bailar requetón de ese entonces era una mezcla de baile entre vallenato y bachata. Mucha cintura y mucha cadera, sin un sentido particular, con el mismo paso izquierdo, centro, derecha, pero con la pelvis juntas, juntísimas. La canción empezó y sus manos en mi cintura hicieron que nuestras piernas se intercalaran sin dejar espacios. Sentí una emoción en la puerta, en la parte baja del abdomen, como unas mariposas que con cierta sutileza me revoloteaban en el estómago. Más hacía el pubis que hacía el esternón. La canción seguía sonando y el chico me agarró de la cintura esta vez para darme vuelta y que yo quedara de espaldas a él mientras bailábamos. Podía sentir mis nalgas encajadas exactamente en su entrepierna y también podía sentir lo que imaginaba con una emoción, una erección. Eso sí, ni los enseñaron. La relación pene, erección, penetración, eyaculación. Como nunca había visto uno en ese estado, me imaginé que lo que sentía era eso. Una vez escuché a una prima mayor en algún almuerzo dominical contando sus experiencias y la descripción de una verga parada mientras bailaba requetón. La verdad es que no tenía suficientes elementos de juicio para determinar con certeza si lo que sentía era una erección. Pero solo imaginárselo, palpar la calentura ajena, hizo que los cachetes se me sonrojaran y que me aflojara las piernas. Sentí como me olfateaba el cuello. Percibí ese olor genérico de los desodorantes Axe que usaban todos los muchachos pretendidamente bien de esa época. Perdí el registro de mi cintura para mimetizarse enteradamente en los movimientos de la suya, la mano sobre mi cadera, la respiración en la nuca, el olor a Axe y una sensación nueva de euforia entre las piernas. No sabía qué hacer con eso, cómo se hacía, cómo se manejaba. Esa sensación de todo lo que estaba pensando y mucho menos sabía qué era todo lo que podía pasar. Me dio vuelta con un movimiento ágil y empezamos a darnos besos apasionadamente. En el cuarto del baile, los besos sabían a Mustang azul, aguardiente verde y boom, 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 cool. Era la primera vez en mi vida que me daba besos que me hacían sentir algo que después iba a clasificar como calentura y excitación. No entendí entonces las ganas de tocarlo y frotarlo y la sensación de cosquilleo entre las piernas. Cada vez que me apoyaba con fuerza contra su verga parada que se adivinaba bajo el jean, solo quería que la sensación no desapareciera. Me tocaba el cuello con suavidad y sus besos tenían una sutileza inusual entre los adolescentes de ese momento. Nos tocamos contra una de las paredes del cuarto e inútil que se me estaba mojando los calzones. No conocía esa sensación. Era la primera vez que sentía algo así dándome besos con alguien y no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Eso no era, eso no era mi novio. La idea de la relación sexual era totalmente improbable e impensable. ¿Por qué? Eso sí que no lo habían dejado claro en las clases de afectividad del colegio. De repente los besos contra la pared se pusieron muy intensos y el chico me agarró de la mano y me llevó hasta el baño. No lo solté. Sentí pudor,
pero pudo más la calentura que tenía. Quería saber qué iba a pasar en ese baño y hasta dónde se podía estirar esa sensación nueva. Me temblaban las piernas. No sabía que podía sentirme así. Sentí vergüenza, una vergüenza que me obligó a mirar al piso rumbo al baño, pero no estaba dispuesta a irme sin nada. No era amor esto que sentía. No sabía cómo se manejaba, no sabía qué se hacía, pero ya adivinaba los calzones empapados y la respiración agitada. El baño era amplio, tenía uno de esos muebles que integran el gabinete y el lavamanos en una sola pieza larga. Todo era de color beige. Lo había visto antes, cuando entré a hacer chichi, pero ahora no, porque estaba a oscuras. Eso me hacía sentir más tranquila con respecto a todas mis inseguridades. Pero la verdad es que la calentura no me dejó ni sentirme mal por la panza que nunca pude bajar. Los besos siguieron con más intensidad. Me tocó las tetas por encima del buzo azul que tenía puesto. Me agarró la mano para que le tocara a él y esa fue la primera vez que agarré una verga erecta. Ni en ese momento ni ahora me produce mayor interés, ni me parece que tenga mucha gracia. Estaba tan caliente que me olvidé de la culpa por estar toqueteándome y besándome impúdicamente con ese chico que acababa de conocer y no era mi novio. Imaginé el rótulo del puta que me saldría en la cabeza y francamente me pareció un buen negocio, que la etiqueta de puta reemplazaría a la de la gorda en medio del besuqueo. Adiviné que eso sería todo y lo dible de la escena me desilusionó. No se me ocurrían más opciones que no fueran el sexo que tenía claro no iba a pasar o que me tocara y pellizcara las tetas con cierta brusquedad. ¿Qué era lo que estaba haciendo? De repente sentí cómo su mano bajaba por el centro de mi abdomen, pasaba por el ombligo y pude sentir que sus dedos llegaban hasta el botón del jean. Solo el roce de sus manos con el borde de mi cadera por los bajitos que usábamos los pantalones me dio una idea completamente nueva. Quería detenerlo, pero no sabía bien por qué. No sabía qué iba a pasar, cómo iba a pasar. A pesar, a pasar, pero la cercanía de unas manos en mi concha mientras me daba besos apasionados contra el borde de un lavamanos era algo que no podía procesar. Desabotonó el botón y empezó a bajar la cremallera. Escuché cada uno de los dientes de la cremallera mientras iban separando. Como todo era nuevo para mí, no se me pasó por la mente que no estuviera depilada. Esos temores y prejuicios aparecían después y sería casi imposible deshacerme de ellos. Una vez bajó toda la cremallera, noté como uno de sus dedos corrió los cucos que tenía puestos y sentí la piel de sus manos contra la humedad de mi concha. No pude decir nada, no pude pensar. La cabeza se me nubló en una mezcla de excitación, expectativa y deseo. Los dedos de ese chico, vecino del chico de mi colegio, acababan de darle a mi concha un marco de existencia. No sabía que estaba ahí para algo más que orinar y hacerme retorcer de dolor y vergüenza en cada menstruación. No sabía que esta sensación vertiginosa en el estómago la podía producir mi concha. No sabía que esta humedad viscosa no era una enfermedad, sino producto de la más legítima y auténtica calentura. Qué rabia con ese colegio católico y con la educación y con la precariedad de la televisión que nos tocó. ¿Por qué nadie nos explicó esto? Qué bronca
que tuviéramos que esperar la mano de un hombre para conocer nuestro cuerpo y sus posibilidades. No dejo de sentirme frustrada por los años que perdí, angustiada, pensándome sin deseo, sin disfrute, con culpa y asco de mis propios fluidos, solo por vincular la sexualidad, toda la idea de sexualidad, al amor heterosexual. Cuando los ojos se me fueron muy para atrás y empecé a respirar entrecortado, recordé dónde estaba, con quién y en qué contexto, y la culpa, la vergüenza y la pena hicieron que sacara la mano de ese chico de un solo tirón del interior de mis calzones. Me abotoné pudorosamente en la oscuridad y salí del baño con los cachetes enrojecidos, aún por la excitación. Él salió después, me miró y me tiró una sonrisa de la mitad de la boca. Pude sentir cómo se me aflojaban las piernas otra vez. Sin embargo, una nueva forma de vergüenza me inmovilizó y preferí buscar a mi amiga en el cuarto del humo e irme para mi casa. No pude entender nada de lo que había pasado, pero sentí mucho miedo de mirarme y tocarme, y yo decidí que lo mejor, dado en el turbulento contexto, era fingir que nada había sucedido, no contarle a nadie y que mi concha volviera a ser un agujero ajeno, que solo se materializaba para mí cada vez que tenía que ir al baño. Tiempo después salí con gente distinta a los muchachos del colegio y me reconocí como un cuerpo sexualizado, en parte debido a las dietas y los regímenes a los que me sometí para no tener más el rótulo de gorda en la frente. La temida amenaza de ser incongible me abandonó y le dio paso al disfrute de la atención y el deseo de los que los hombres sentían por mí. Eso desemboscaría luego en una serie de violencia y otros problemas. Pero en ese momento era una experiencia nueva y emociones. Tras esa primera vez vinieron muchas otras en las que mi concha existió porque un novio la vio, la tocó, la mió y la penetró. Sabía que masturbación, sabía de masturbación, pero no era escéptica sobre la idea de intentarlo. No se me ocurría en qué pensar cómo hacerlo y me sentía un poco ridícula de imaginarlo. Ya estaba más grande, pero seguía convencida de que el sexo era para los hombres, por los hombres y existía solo cuando estaban ellos. No dije nunca lo que pensaba en voz alta, porque era consciente de que no era así. Y a esta altura ya sabía que las mujeres se hacían la paja. Lo que pasaba era que a mí la sola idea me aburría. ¿Para qué me iba a tocar si no había otra para verlo, apreciarlo y sentirlo? Había un mandato sobre la sexualidad disfrutada. Así en la realidad no la pasaríamos tan bien. Teníamos que decir públicamente que sí, porque ser tildadas de frígidas iba a ser peor. Ese fue el paradigma más difícil de romper para mí, que el placer sexual solo existe si es compartido y legítimo por algún más, no por mí. La clase de afectividad me atravesaba todo el cuerpo. Tuve varios novios con los que cogía un montón. Ellos me tocaban con dedicación, hurgaban con sus dedos dentro de mí, cada uno probando una nueva fórmula que nunca me alcanzaba, pero agradecía la buena voluntad. Siempre tuve esa pregunta y no puedo evitar retomarla. Esos hombres que evidentemente no tenían idea de lo que estaba haciendo, no por una cuestión de prácticas sexuales o gustos diferentes, sino que lisa llanamente no sabían dónde estaba cada cosa o cuál era el clítoris. Pero ¿qué tuvieron otras parejas que hacer? ¿Qué hacían?
¿Les habría gustado eso? ¿Habrían sentido placer cogiendo con ellos? Como entré a los 19 y los 21 años, entendí que a mis parejas les excitaba mucho cuando simulaba tocarme para que me miraran. A mí también me gustaba, pero esa exploración era puramente en función de una escena sexual, de un deseo que generaba en otros y que podía satisfacer, y aunque fuera placentera, era un performance que no estaba basado en lo que a mí me gustaba en realidad, porque yo tampoco tenía idea de qué era. Aprendí lo que tenía que aprender, sabía cómo enloquecer a los hombres, qué hacer con sus vergas y sus calenturas, pero mi concha me seguía resultando ajena, aunque sabía cómo debía verse y la depilaba, que debía estar para que un hombre la apreciara. Todavía no me atreví a estar conmigo, cuando no había un tipo de por medio. El esbalón perdido de todos los que les faltaba a mis relaciones sexuales se escondían en mis imposibilidades para pajearme. Si no podemos darnos placer a nosotras mismas y si no hemos indagado con tiempo y precisión sobre lo que nos gusta, las probabilidades de que alguien más tenga la clave para lograrlo se reducen muchísimo. También es importante genitalizar el placer sexual, y es urgente quitarle la fuerza de obligación y necesidad a los organismos. A los 21 años nunca había llegado al orgasmo, no por eso el sexo era malo o poco placentero, aunque muchas veces sí lo era, solo que siempre le faltaba algo para que yo acabara, siempre estaba cerquita de algo que tampoco conocía y que me parecía más mítico que otra cosa. Creía que se podía fingir. En mi lógica aprendía de tener sexo para satisfacer a otro. Fingir estaba bien por mí. No sé por qué tuve durante tanto tiempo una sensación de agradecimiento cada vez que un hombre me chupaba la concha, y quería evitarles el trabajo de hacerlo. Al principio, cuando era una adolescente pudorosa, directamente prefería que no lo hicieran porque que iban a pensar de mí, de mis olores y mis formas, si llegaban a verme tan de cerca. Ese miedo hacía que procurara esquivarlo, escudándome en que no me gustaba para ponerle un título. Es que yo tampoco sabía bien qué había ahí abajo, y por eso me sentía tan profundamente incómoda en la cara de una pareja, comprobándolo de primera mano. Después, cuando aprendí que era extremadamente placentero, nunca perdí un poco más o me sentí cómoda con la situación, porque había una idea preestablecida de pensar que a los hombres no les gustaba, que yo iba a ser más chévere para ellos si les ahorraba la tarea. Una idea ridícula, llena de tabús y mitos. Mitos previos sobre la sexualidad, reforzada con el silencio sepulcral al coger que pareció erótico durante tantos años. A los 21 años, pisando a los 22, tenía un novio con el que las relaciones sexuales eran muy placenteras, y de hecho creía llegar al orgasmo una vez, pero no tenía ninguna referencia para comprobar mis sensaciones, entusiasmado por la bonanza de experimentación sexual y por mi calentura, siempre insatisfecha, que me daba ganas de coger todo el tiempo a ver si en uno de esos intentos lograba acabar como las películas los demandaban. Decidió regalarme un vibrador azul. El altruismo de ese regalo le valdría mi agradecimiento eterno, a pesar de que su principal motivación para dármelo
fuera que lo usáramos juntos. El vibrador era bello y sutil, como un objeto de diseño, liso y azul celeste, con un pequeño piquito también de color azul, más chico, que servía idealmente para estimular el clítoris en simultánea con el interior de la vagina. Era un regalo maravilloso que nunca llegamos a usar juntos porque la relación terminó a las 2 semanas de darme este presente. Lo guardé un tiempo, por supuesto, por respeto al duelo sentimental, pero un día lo saqué de la caja en la que venía y decidí probarlo. Mi motivación principal para ensayarlo era ese viejo terror a que ningún otro hombre me deseara y me cogiera como lo habían hecho. Eso no vio. Estaba presa de imperativo sexual que construía normalidad. Coger así no esté tan bueno para triunfar, alardear y poder habitar un mundo que le da muchísima importancia simbólica a la pareja sexual. Lo saqué, lo toqué, le puse las pilas y me acosté en la cama. Abrí la tapa del computador y empecé a navegar por mi página favorita de pornografía. No sabía qué porno me gustaba a mí. Sabía que porno le gustaba a los hombres con los que había estado, que porno les gustaba que mirara yo y que porno fingía mirar con placer y deseo, pero nunca había buscado pornografía para mí sola. No era una experta, me costaba pensar en mis deseos y en lo que a mí me calentaba. Ninguno de los videos me pareció suficiente estimulante, suficientemente probable, suficientemente personal. Ninguno logró calentarme. Vi una pestaña de la página porno que hablaba de iniciar un chat. Analicé los riesgos. No tenía 12 años y nadie iba a venir a secuestrarme. No había introducido ningún dato personal. No había manera de que nadie se me reconociera en el peor escenario. Ni mi computador sería presa de algún virus, pero no estaba exenta de esa posibilidad en el internet general. Abrí el chat. En este punto miré el juguete con más curiosidad que otra cosa, pero necesitaba una estimulación más personal para animarse a usarlo. Abrí cualquier chat y empezaron a circular palabras y las imágenes que necesitaba. No sé con quién o con qué estaba chanteando, pero requería hacerme una imagen mental sobre el link My Pugs Sucks Your Dick. Era mi primera vez en esta situación. La conversación, que tenía más vulgaridades que otra cosa, empezó a calentarme. No, la conversación. Si la idea de la conversación, todo se mezcló con recuerdos y escenas que tenía en la cabeza. Bajé mi mano a tocarme y ya estaba mojada. Era raro estar mojada solo para mí. Prendí el vibrador nuevo en una velocidad que me pareció razonable. Bajo el principio, ni muy, muy, ni tan, tan. Abrí las piernas y me introduje el objeto azul que vibraba. Hasta ahí nada me pareció fuera de lo normal. Sin embargo, la mezcla entre la conversación con una pantalla que solo me respondía a vulgaridades, los recuerdos que tenía, escenas que me calentaban y la estimulación directa que hacía el vibrador a mi clítoris empezó a suscitarme una forma de excitación concreta y distinta. No me detuve, no me saqué el vibrador en ningún momento, ni paré la conversación, ni me asusté ante mis propios espasmos y deseos. Seguí, no paré de fantasear.
de pensar en todos esos polvos y modificarlos a mi antojo. Sentí como me empezaban a fallar funciones vitales. El corazón se me aceleró, las piernas se me aflojaron, me sudó la frente, la espalda se me arqueó y la cabeza lentamente se empezó a desvanecer en una emoción que era totalmente nueva para mí, algo similar a un cortocircuito que se podía anticipar y a un gemido distinto, que no se parecía a nada que hubiera podido imaginarlo o fingir antes, un gemido inevitable, la espalda arqueada del todo y los músculos tensionados tan brutalmente que se me engarrotaron hasta los dedos de los pies. La mirada se me fundió a negro. No veía nada, no escuchaba nada, no entendía nada por una fracción de segundos. Mi mente se había ido a un lugar que no existía. Unos segundos después, cuando todo eso pasó, abrí un ojo para comprobar que seguía viva. Sentía los oídos tapados con un zumbido de fondo y pude notar cómo me palpitaba la concha. Una especie de contracción que no había experimentado jamás. Miré la pantalla y todo lo que ahí sucedía me parecía vulgar y horrible. Comprobé que estaba viva y que tenía todas las partes del cuerpo enteras, que respiraba, que mi ritmo cardíaco se iba normalizando. Me saqué de adentro el vibrador y lo apagué. Cerré la tapa del computador. Me quedé mirando el techo durante unos minutos. Así que debía, así era que debía sentirme entonces. No, la sonrisa se me escurría por la boca. Por fin entendí de qué se trataba coger. Por fin, a mis casi 22 años, después de más o menos 6 de vida sexual activa, entendí cuál era el chiste de todo esto. Por fin pensé algo relacionado con mi concha, con mi cuerpo. Me produce un profundo y absoluto placer que se jodan todas y cada una de las profesoras del colegio por no hablarnos de esto y todas las películas y todo lo que nos dijeron que estaba bien sobre nuestras conchas, siempre válidas por otros que se jodan, ¿verdad? Esa sí que fue mi primera vez y fue maravillosa. El descubrimiento de la primera paja llegó 10 años después, pero con una contundencia que me animó a reponer el tiempo. Perdido, indagué sobre mi concha con en un espectáculo que era solo para mí y me sentía drogada de mí misma y de mis propias posibilidades. Me miraba con espejos, la abría, la contemplaba en todas sus formas y me sentía profundamente atraída por lo que llevaba ignorando más de 20 años y que solo creía posible si incluía las miradas de los hombres. La cantidad de pajas que me hice debió ser similar a la de los adolescentes a sus 16 años. Una paja siempre después de llegar del trabajo, otra paja entre lecturas. Era tan sencillo, tan ridículamente fácil, que me parecía un chiste cruel no haberlo intentado antes. Empecé a conocer, además, cuáles eran las maneras más eficientes en las que se desataba mi placer. Me tocaba a un lado, después al otro, indagaba, experimentaba, media tiempos, momentos del día y sobre todo momentos de mes. ¿Cuándo y cómo acababa más fácil? Cuando me calentaba mucho, pero no podía acabar e igual disfrutaba. ¿Y qué pasaba siempre después? Estaba de novia con un muchacho con el que pasábamos tanto tiempo juntos que hablábamos de convivir, aunque yo sabía que no iba a suceder. No entendía por qué, pero en ese entonces mi manía de masturbarme todos los días me parecía vergonzosa y me llenaba de culpa. No sabía cómo explicarle a nadie que apenas estaba descubriendo el truco y que me resultaba tan llamativo y tan fascinante que no podía dejar de hacerlo.
Había una carga gigante de vergüenza. Sentía que estaba haciendo algo que me seguía siendo vedado y prohibido, que yo no me pertenecía del todo y que no merecía mi propio cariño, mi propia dedicación, mi propio placer. Esa disociación del cuerpo debe ser lo más doloroso y difícil de desandar de la socialización como mujer. La descripción literal de no pertenecernos a nosotras mismas y el medio pecado y culpa que nos enseñaron a sentir cuando nos materializamos con nuestras propias manos, que triunfamos brutal del patriarco de haber logrado que nos sintamos ajenas en nuestras propias pieles. Qué efectivo le resultó educarnos a las mujeres para existir solo ante las manos y las miradas de los hombres. No se me ocurre una forma de dominación más eficiente y certera que esa. No ser hasta que somos para otros. Llegué a mi casa después del trabajo. Tenía la suerte de vivir sola. Sin embargo, cada vez que volvía de la oficina, me encerraba y ponía una silla delante de la puerta, como si alguien fuera a entrar. Me bajaba los pantalones y los calzones con ansiedad y desespero. Abría la tapa del computador, lo prendía y entraba a mi página de porno favorita. El computador era mío y tenía una clave que yo solo conocía. Aún así sentía la urgencia de abrir la ventana de búsqueda de incógnito y seguía teniendo la misma sensación y necesidad de mantenerlo en secreto, igual a cuando tenía 11 años. Abrí ventanas y videos de pornografía, conchas, vergas, personas mayores, personas menores, cuerdas que se atan, hombres que se cogen a otros hombres, mujeres que se cogen a otras mujeres, mujeres que se cogen mujeres de otras etnias, y así hasta el infinito. Me sentía como un niño en una tienda de dulces. Sentía que quería ver toda la pornografía del mundo y ver todas las posibilidades sexuales que se pensaron en el universo y hacerme 1.000 millones de pajas, como si pudiera comerme la pantalla con la misma voracidad de un ataque de ansiedad. Había algo del secreto, de la idea del pecado y del manto de clandestinidad que tenía para mí en ese entonces. Una actividad tan natural como la masturbación, que me parecía excitante, estaba motivada por la ignorancia. Sentía que era la única mujer en el mundo que se masturbaba viendo porno y eso me hacía sentir especial. Mi fascinación por las salas de chat avanzó hasta encontrar una en las que las personas se hacían pajas o tenían sexo con otras mientras alguien las miraba a través de la cámara de su computador. La mayoría de las personas de esas páginas, como yo, solo querían ver genitales. Primerísimos planos de conchas, vergas, culos abiertos y cerrados, que por la calidad de las cámaras de los computadores nunca terminaban de tener suficiente nitidez, pero que sostenían una idea de realidad, que era apabullante el exhibismo y el voyerismo, el alcance de un clic excitante. Con el sexo, la calentura y la vida pasarían muchos años para deshacerse de la experiencia que tenía el mundo sobre mí, para vivir desprovista del pánico de desilusionar a un montón de extraños y huir frenéticamente de que dirán. Imperante de mi clase social. Sin embargo, miraba todo, miré todo el porno por el que pude navegar e iba probando a sí mismo propias fantasías, calenturas, excitaciones, probaba, imaginaba e indagaba sobre mis gustos en la soledad de mi cuarto con el vibrador que me dio mi exnovio a escondidas de mi otro novio
pensando que tocaba esta masturbación, que toda esta pornografía me hacía inadecuada, porque para mí solo existía el porno si era visto en pareja mientras se calentaba el muchacho de turno. Lo que, lo, lo que yo hacía era totalmente nuevo. No sabía si lo que quería compartir. No sabía si quería confesarle a alguien que en un día buscaba lesbianas y después anal. ¿Qué clase de promiscuidad desbocada podría alimentar esta diversidad de deseo? ¿Qué clase de falla o anormalía padecería? Otra vez me sentía como a los 11 años, condenada a la voracidad de mi calentura, secretamente encabritada, pensando inevitablemente en la palabra pecado para escribirla. La culpa, la confusión y pensar que hay algo anormal en nuestra excitación y en nuestro deseo sexual. Es una parte de varios lugares. Primero, la pauperrina educación sexual que recibimos. El soporte de la educación sexual sobre discursos científicos cegados, que imparten unos criterios de la normalidad y la anomalía para establecer parámetros que siempre terminan por resultar moralizantes para la forma en la que las mujeres habitan sus sexualidades. Por supuesto, la sexualidad femenina fue siempre abordada desde la ciencia por varones, con una idea preconcebida y patriarca, que no se preocuparon por generar datos científicos sobre el placer de las mujeres. Por eso abundan estereotipos de género imaginarios machistas sobre la excitación sexual femenina sin casi ningún hecho histórico. Los estudios más serios y con muestras más llamativas hechos por mujeres sobre todo surgen en las últimas 2 décadas y presentan datos que no tienen su gesto, sus ses, que no tienen un sesgo hacia lo que es normal, con su correspondiente categoría moral. No absolutamente nada normal en la excitación sexual. Lo que pasa es que hay personas que somos más sensibles a algunos estímulos que otras. Emily Nagoski, científica experta en sexualidad, explica este fenómeno con mucha claridad. Según ella, las personas estamos cableadas respecto a la excitación sexual con un sistema que se asemeja al de dos pedales, un acelerador y un freno. Hay personas cuyo acelerador es más sensible y su excitación sexual requiere de pocos estímulos para aparecer. A su vez, hay quienes tienen ese pedal menos sensible y necesitan de más estímulos para lograr excitación sexual. En ambos casos, los estímulos están regulados por los que Nagoski representa como un freno que regula la aparición de esos estímulos. Los frenos pueden estar relacionados con los contextos en los que surge la excitación, la seguridad y para muchísimas personas tienen que ver con prejuicios e inseguridades personales. Pensar que frente a lo que están sintiendo excitación es inadecuado e inmortal. Pensar que el cuerpo no es bello y demás consideraciones aprendidas sobre cómo debe ser el sexo y cómo debemos ser nosotras. Plataformas como OnHit, como generan información científica sobre qué nos da placer a las mujeres. Y también usan esos datos para divulgar métodos de cómo darnos placer a las mujeres. La aplicación funciona compartiendo videos de mujeres que voluntariamente prestaron para contar cómo llegaban al orgasmo. A partir de sus testimonios se detectaron patrones sobre algunas estrategias
que a muchas les resultaban útiles a la hora de acabar la aplicación. Es interactiva y permite que las usuarias practiquen con la pantalla la intensidad de los movimientos antes de hacerlo con ellas mismas en el estudio. Participaron más de 15.000 mujeres de diversas edades, comunidades, lugares, orientaciones sexuales y creencias. La idea de que la ciencia se ponga a disposición del placer de las mujeres es extremadamente novedosa y destructiva. Yo sentía que estaba tan mal, que me gustaba la pornografía, que debía ocultarlo, de cualquier otra persona. Una tarde en casa de mi novio de entonces, estábamos sentados en el sillón y él se quedó sin batería. Me pidió mi teléfono para Google la dirección de un restaurante. Al abrir Google aparecieron ventanas de páginas y más páginas de pornografía que yo había estado mirando antes y olvidé borrar. Me miró extrañado, pero divertido. Nada de lo que veía le parecía, quizás porque me llevaba varios años o porque era hombre y la idea de ver pornografía para masturbarse era moneda corriente. Pero quería indagar más, probablemente porque eso le generaba una especie de calentura. En lugar de tratar el asunto con naturalidad e incluso con complicidad, le arrebaté el teléfono. Me puse iracunda. Esgrimí una defensa que no era necesaria porque ni siquiera había una acusación. Y me enojé porque había mirado algo que en mi teléfono sin mi consentimiento. Lo que sí me enoja y debería enojarnos a todas, pero ¿qué? Claramente no era el caso. Me miró extraño, extrañadísimo. Él sabía que no había nada grave ni de infidelidad al pacto que teníamos, ni de pudor o pecado en ese hecho, pero para mí sí. No sabía cómo lidiar con la pornografía ni con la paja a mis 25, veintitantos años. Tampoco sabía cómo transitarlo con absoluta cotidianidad y naturalidad. Aprendería unos años más tarde, unos libros y teorías después, pero sobre todo, y lo más importante, me tranquilizaría escucharlo en conversaciones con mis amigas feministas, porque el diálogo con ellas fue refugio y reparación ante la falta de información en nuestra educación formal. Así descubrí cómo quien le quita una manta a un fantasma que no era tal, que la paja, el porno y la calentura son cuestiones comunes y cotidianas en la vida de las mujeres y que no hay ningún motivo de vergüenza, pudor, anomalía o pecado en tocarse para una misma, todo lo contrario. Era un sábado cualquiera, en la tranquilidad de mi casa. Como la mayoría de esos días me levanté tarde, limpié, ordené un poco, barrí y lavé los baños. No tenía planes hasta la noche. Me acosté en la hamaca a leer, estudiar, repasar libros y lecturas. Iba desvaneciéndome la mañana y se acercaba la hora del almuerzo, pero la dejé pasar porque no tenía que consultar ni compartir mis horarios con nadie. Entré del balcón a mi casa y abrí el computador para ver alguna serie de Netflix. Los sábados en soledad y sin reseca me reconcilian con las ganas de vivir. Me gusta pasar el sábado en silencio y sin tener que responder el teléfono mientras propongo la vida social. Pospongo la vida social y la vida en general para la noche. Iba cayendo el sol y los colores que se filtraban por las ventanas se hacían más cálidos. Hay una pequeña y casi imperceptible nostalgia en ver atardeceres que no pierde vigencia. Era una tarde de invierno
Así que en la noche llegó más tiempo de lo previsto, justo cuando el espectáculo del sol, ocultándose tras los edificios de Buenos Aires, se acercaba a su fin. Se me ocurrió que lo mejor que podía hacer para concluir el día sábado era hacerme una paja, no tanto por una calentura previa como por aburrimiento y bienestar. Acabar es algo que nunca, pero nunca viene mal. Fui a mi cuarto, cerré un poquito la persiana para que la luz que todavía entraba por la ventana no me opacara la pantalla. También lo hice para que, también lo hice para que voy a mentir, porque aunque esa ventana no da rango de visibilidad de ningún apartamento o edificio cercano, me daba un poquito de pudor la exposición, sentir que estaba haciéndome una paja a la intemperie. Me saqué el pantalón de la pijama y los cucos. No sabía si tenía ganas de quitarme también la camiseta o si quería que fuera una masturbación eficiente del tipo trámite más genital y chan. Seguir con el curso del sábado. Además, me tenía que bañar porque en la noche tenía una cena. Abrí la tapa del computador, entré a mi página porno predilecta y ahí busqué la categoría que más me calentaba o que me acostumbraba a ver en situaciones del tipo pajas, porque no hay nada mejor para hacer. Como a la mayoría de las mujeres, según la afamada y generosa estadística que publica el enorme portal pornográfico Porno, lo que más me calienta a mí o lo que consumo de manera más regular es porno lésbico. La explicación de primera mano puede ser bastante sencilla. La pornografía heterosexual menstrual es muy escueta en prácticas como el sexo oral en las mujeres, demasiado centrada en la penetración. No podría afirmar que es violencia. Pensé algunas categorías y reproducen imágenes que podrían considerarse así, pero más que todo es aburrida, mecánica, demasiado fingida, corriente y casi ordinaria de la focalización que hace la penetración, la erección y la verga. Esto pasa en un internet plagado de opciones pornográficas que podríamos afirmar casi sin lugar a equivocarnos. Son ilimitaciones e infinitas si no arriesgamos, a pesar que la penetración no siempre resulta tan placentera para nosotras. Es apenas lógico concluir que lo que nosotros queremos es ver mujeres a las que les chupan la concha. Y el porno lésbico tiene una oferta limitada de representaciones sobre esta práctica, lo que no lo hace real, verosímil o menos machista. Ya estaba ahí, pantalones abajo, cortina cerrada, piernas abiertas y el zumbido del vibrador contra las sábanas. Abrí los 3 o 4 videos de la categoría de siempre, pero el buscador me llevó a una nueva sección, una que nunca había mirado ni me interesaba. No era tan extraña, solo que la idea que me sonaba mal porque justo el día anterior algunas denuncias al respecto habían estado dando vueltas en las noticias. Doctor Spawn, hubo algo en la descripción que me resultó erótico en el momento. Tenía muy presente la denuncia de las noticias de las chicas a las que los doctores tocaron sin su consentimiento. Cuando la consulta se trataba de un dolor de garganta o un asunto médico que nunca justificaría que esos abusadores les hicieron quitarse los pantalones y tocaran sus genitales. Cuando leí y escuché las denuncias sentí rabia y repudio por la situación. Pero un par de días después estaba sintiendo una calentura inexplicable por una especie de representaciones de ese hecho violento. Entendí que la situación era diferente.
Este porno está hecho de manera pretendidamente consentida, aunque los debates sobre las condiciones laborales en la industria pornográfica son imprescindibles. Ese señor no era un medio de verdad, abusando de su responsabilidad y de su situación de poder. Y esa chica no era una paciente de verdad con la siguiente vulnerabilidad, de quien acude al sistema de salud esperando un trato responsable y profesional. Entendí todos estos factores y sin embargo seguí sintiendo culpa, vergüenza y deseo por querer hacer clic en ese video y verlo. Lo abrí. Era un escenario medio con mala y precaria ejecución, pero todo lo simbólico del universo de la salud institucional. Una camilla, un hombre con bata y un estetoscopio que lo rodeaba el cuello. La chica entraba, le decía un par de palabras y él le pedía que se quitara la ropa. Se acostaba en la camilla, abría las piernas y el médico con profesionalismo la tocaba, le metía los dedos, ella gemía, él se excitaba y después terminaban cogiendo contra la camilla. Todos parecían más o menos consentido, pero es una situación que no podía imaginar en la vida real y que en otro contexto, fuera del pornográfico y del estímulo que necesitaba ese sábado para poder hacerse esa paja, me habría resultado horrible, reprochable e ilegal, por supuesto, a la mitad del vicio. Cuando el médico estaba tocando a la actriz y ella gime de más, ya me estaba tocando con una sensación confusa que no podía evitar, pero también con humedad y calentura. Acabé muy rápido y al instante en el que dejé de temblar, lo estaba pasando en la pantalla. Volvió a parecerme tan horrible, inviable y estéril como lo encontraba en el mundo real. Sentí, por supuesto, una culpa insoportable. ¿Cómo podía ser que la violencia me excitara hasta este punto? ¿Cómo podía ser que ver situaciones que en otro contexto me parecían repulsivas, ahora con los pantalones abajo me hubiera calentado? ¿Estaban mal? ¿Que podía evaluar la violencia de esta manera y excitarme? ¿Me iba a calentar mi médico en la próxima vez que me auscultara? Es muy difícil comprender de dónde viene lo que no estimula sexualmente y también lo que detiene y limita ese desco, ese deseo. Sin embargo, sí podemos decir una cuestión crucial. Hay un contexto en lo que ciertas situaciones puede resultar excitante y otros en los que no. Rastrear si lo que nos excita producto de la violencia sexual que hemos tolerado. De las representaciones culturales que hemos visto, o enmarca en una especie de esencialismo erótico. Es una tarea muy compleja de llevar a cabo. Es múltiple, es diverso y responde a una enorme cantidad de variables. Yo no puedo explicar por qué me calienta lo que me calienta, más allá de ciertas intuiciones, pero sí puedo pensar qué hacer con eso y cómo transitar el hecho de que muchas veces lo que nos excita eróticamente reproduce cuestiones que repudiamos fuera del contexto de calentura. Para aportar esta discusión considero imprescindible la columna El sexo de las supervivientes de la escritora peruana Gabriela Winer. Con el porno y la masturbación podríamos arriesgar dos escenarios. El primero, en el que
los que estamos viendo nos excita porque es una práctica que haríamos o hacemos en nuestra vida sexual. Vemos a las chicas que se chupan la concha y muchas veces podemos terminar pensando en un varón, si es el caso. ¿Qué queremos que nos chupen? ¿La concha igual que el video? ¿O recordamos una situación que ya vimos? ¿O la consideramos la representación de una fantasía recurrente de alguna cosa que nos antojaría, que se entremezcla con el universo funcional de la escena que estamos viendo? El segundo escenario en el que nos calienta representa prácticas que nunca llevaríamos a la realidad en nuestra vida sexual, pero que nos estimula sexualmente, una situación con la que no podemos sentirnos representadas y de la que no tenemos recuerdos disponibles, pero que de igual manera nos resulta excitante. Uno y otro no son necesariamente excluyentes y a veces podemos sentirnos más atraídas por una clase de pornografía y a veces por otra. Además, no hay prácticas que sean más improbables que otras. Si algo hemos aprendido y en todo este tiempo es que la gente coge y se calienta y de manera muy diversa, con lo que las cosas que hace durante el sexo pueden ser así de heterogéneas y tener múltiples representaciones. La masturbación también tiene una enorme variedad de estímulos. A veces nos calentamos, pensamos en situaciones del pasado, a veces nos calentamos mirando porno de cosas que nunca haríamos y a veces nos calentamos más fácilmente que otras. El estrés, las hormonas, la cantidad de ocupaciones, los miedos a tocarnos, el pánico a ser anormales, de que nos descubran, la tristeza de la depresión, situación de aburrimiento o angustias influyen directamente en nuestro deseo sexual, lo que tienen todavía más impacto en nuestras ganas de masturbación y con que lo que hacemos, lo que nos calienta y nos lleva a hacernos una paja es tan disímil, más si tenemos en cuenta que no siempre tenemos sexo por ingenuidad, por un ingenio deseo de coger, que la masturbación femenina está absolutamente invisibilizada de, de las narrativas educativas sobre la sexualidad y que nuestro deseo de estar enormemente influenciado por la cultura también es susceptible de tener variaciones dependiendo de los factores ya mencionados. Hacerse la paja es una práctica saludable y sobre todo un buen hábito. Hagamos lo que nos calienta. Estudiemos nuestra propia calentura y repliquemos con interés, indagar sobre las condiciones de nuestros deseos y las posibilidades de nuestro cuerpo. Es una práctica imprescindible para dar con lo que nos gusta. Pensar en la existencia de una pornografía feminista tiene varias aristas. En su libro, Las mujeres que luchan, se encuentran. La escritora feminista Catalina Ruiz Navarro define la pornografía feminista de la siguiente manera, de acuerdo con los premios de pornografía feminista. El porno feminista lleva el porno ético y el porno amigable a las mujeres un paso más allá. Incluye la ética de las prácticas laborales justas y las condiciones de trabajo, el respeto por las artistas y las opciones de sexo que desean tener. Se esfuerza por atraer a las mujeres y las personas trans de todas las variedades, así como a los hombres que a menudo también aprecian la opción alternativa. Además, el porno feminista se ocupa también de ampliar los límites de la representación en el cine, más diversas de cuerpos, sexos y exposiciones de géneros, deseos y actos sexuales. En lugar de adoptar los mismos viejos estereotípicos
y escenas, especialmente de mujeres y comunidades marginadas, refleja muchos más tipos de personas y placer en su película. Se esfuerza por retratar a todos los artistas que tienen poder en su placer, incluso si ese poder a elegir regalarlo es esencia. La pornografía feminista se esfuerza por atraer a los que se quedan fuera, tanto por parte de los espectadores convencionales como los de principios. Crea prácticas comerciales positivas con sus artistas y reflejados de la diversidad y deseos de placeres experimentando en la población en general. A su vez, la página especificada cuáles son los criterios para otorgar el premio, donde ahonda un poco más en la idea de pornografía feminista. Calidad. Nos encanta premiar la película que se ven geniales. Creemos que es posible hacer una película de gran apariencia, incluso con una cantidad limitada de recursos. Consideramos factores como la edición, el encuadre, la iluminación, el sonido y el valor general de la producción al realizar las selecciones. Se agrede la atención al detalle, la creación de historias, la actuación, la música y la dirección son factores que revelan la cantidad de atención que se puso en la producción de una película. El feminismo serio no es suficiente. Segundo, inclusión. Reconoce Reconocemos que en una industria basada en nichos como el porno, no todas las películas son para todos los públicos y no son capaces de incluir a todos, pero también nos encanta cuando la película hacen un esfuerzo por explotar las sexualidades que a menudo son marginadas o ignoradas por la pornografía convencional. Nos gusta incluir películas que contengan pliegues y no consentimientos consensuado en un contexto ficticio. Creemos que estas pueden ser fantasías feministas válidas. No vemos consexualmente como violencia o abuso. No incluimos ni apoyamos películas que se basen en estereotipos sexuales. Hay muchas más opciones de fantasía y nos encanta cuando las personas son creativas. Nuestro objetivo es resaltar y celebrar películas que atraigan a una diversidad de audiencia. Las películas que muestran una perspectiva única son especialmente atractivas, ya se trate de la historia que se cuenta, las interacciones entre los personajes o espacios técnicos como el encuadre y la edición. Siempre estamos más impresionados cuando encontramos algo. Calidez. Los cuerpos están bien iluminados, enmarcados y rodados a la perfección. El deseo irradia de la pantalla y todas las partes involucradas se muestran entusiastas. Muchos orgasmos tampoco duelen. ¿Para quién son estas películas? Las películas y sitios web que seleccionamos son para todos. Deseamos presentar todo tipo de personas diferentes a todo tipo de películas diferentes. Nos esforzamos por ofrecer opciones de visualización placenteras para una diversidad de audiencias para que puedan verse a sí mismas y sus deseos reflejados en la pantalla. Esto incluye a todos, desde mamá de fútbol, suburbanas hasta hipersters radicales en el centro
y todas las personas en el medio. Con esta base podemos acercarnos a la idea de consumir una pornografía más feminista que tenga en cuenta los parámetros anteriores y busque representaciones más fieles a la diversidad del mundo en su escena. La productora australiana Hill Wood West, que aparece en todas las páginas de porno, me resulta interesante y estimulante. Son mujeres que no tienen cuerpos hegemónicos, practican sexo lésbico, producido, editado y dirigido por otras mujeres. La liviandad y frescura que aportaron a las escenas, el diálogo constante y el explícito consentimiento hacen que sean un porno muy afín a las prácticas que a mí me gustan y que además considero constructivo para la idea de consentimiento. Sin embargo, nuestro consumo de porno considerado problemático no se resuelve con representaciones más diversas y parecidas a a la realidad, porque no todo lo que nos calienta es necesariamente lo que nos representa y es imposible y peligroso pensar en una realidad única y monolítica de lo que la gente hace al coger, o siquiera considerar cómo deberían ser y verse lo que nos excita. Por lo que me parece más importante moderar los parámetros éticos de la producción más allá de algún valor feminista de la representación de diversas prácticas sexuales, dado que no existe tal cosa. La forma en la que la pornografía tradicional y masiva ha excluido ciertas corporalidades ha ayudado muchísimo a las diversas formas de discriminación social y ha sido radical en la noción de que solo hay una clase de cuerpo erótico, sexualizable y deseable. El hegemónico, cis, flaco, simétrico y blanco es hecho, creo yo, y creemos muchas de nosotras, puede ser modificado mientras incluyamos distintos corporeidades en el porno que vemos. Por eso es fundamental pensar en la inclusión de cuerpos e identidades disidentes y no hegemónicas como una medida transversal. Apoyar, incentivar y consumir esta clase de porno funciona como un acto sobrevivo. Necesitamos el medio para naturalizar la variedad de los cuerpos y vamos a usar la misma herramienta que fue históricamente empleada para la exclusión y el aleccionamiento de los cuerpos que no son como lo ideal. El porno no es solo lo que hace a los hombres violentos ni violadores, y hoy en día quizás ni siquiera sea lo que hacen los malos polvos. La violencia sexual está relacionada más que con un deseo erótico, con un hecho de poder claramente demarcado de aleccionados a las mujeres y de aterrorizador el espacio público o las prácticas sexuales, que a los adolescentes que aterriza en una página pornográfica les guste o los caliente. Un gangbang, muchos hombres penetrando a una sola mujer. No es solo lo que va a hacer que hayan hombres que violenten en grupos. Lo que sí es importante y hace mejores o peores polvos si tiene mucha influencia sobre malas prácticas sexuales es la falta de educación sexual honesta y real y basada en datos científicos de provista a la discriminación sexogenéricas y pensada desde el deseo, el consentimiento. Si en lugar de censurar la pornografía podemos ofrecer una perspectiva crítica,
que les dé a los jóvenes herramientas para entender su deseo y comprender de dónde viene, además de valerse de información científica sobre sexual. Podrían concluir que la pornografía, cualquier categoría pornográfica, por más que nos guste, nos caliente, no deja de ser ficción, y ahí sí que realidad sería otra en la práctica sexual. Es una muy buena práctica, procurando páginas o videos pornográficos en las que el equipo de producción haya estado compuesto por mujeres y que sea ético. Pero vamos a encontrarnos muchas veces con fantasías que nos parece que reproducen a situaciones que consideramos violentas. No vale la pena culparnos por ello, siempre y cuando podamos mantener una perspectiva crítica, además de placentera, sobre el porno que consumimos y procurar destacar o ponderar el que siempre, aun en las prácticas que son consideradas violentas, tiene representaciones explícitas del consentimiento, como mucho del bonda, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Tener un ojo que puede discernir entre el consumo ético y destacar o promover las representaciones más constructivas es una cuestión para tener presente, que no va a alterar o moldear lo que nos gusta, pero que puede aportar una perspectiva sostenible sobre la pornografía. La idea de vetarlo, censurarlo o asumir que es la matriz de la violencia sexual es una visión ilimitada del problema, que ni siquiera aportar una solución sobre la situación de explotación laboral o pornografía infantil que sí existen en la industria. Además, en la actualidad no hay una sola pornografía. El consumo y la producción de esta materia, aún en la producción más grande, no es homogénea material, aún en las productoras más grandes, no es homogénea. La tecnología democratizó la producción de pornografía y también su consumo, como lo cual hoy día tenemos que replantearnos los medios de circulación de la pornografía, así como las nociones de una clase de porno masivo. A mi juicio, una buena tarea de la feminista es, en lugar de abolirlo, hackearlo, modificarlo, criticarlo, estudiarlo, promover la producción ética, organizando para ese fin y para consolidar la pornografía como una industria que pueda ser viable y constructiva en la vida de las mujeres y de quienes lo consumen. En lugar de anular lo que simplemente es imposible, las representaciones ficcionales del sexo, necesitamos apropiarnos de sus métodos y volver protagonistas a quienes han sido excluidos de ella. Mariela Solana se pregunta con mucha claridad en su ensayo pornográfico y sobrevisión, una aproximación desde la teoría de los géneros de Juliette Butler. ¿Qué sucedería si pensáramos que una de las formas de lucha contra un sistema opresivo radica en la reapropiación y resignificación de los dispositivos dados? ¿Qué ocurriría si adjudicamos un mayor grado de agencia a aquellas mujeres que disfrutan viendo y haciendo pornografía, en lugar de considerarlas víctimas y ciegas de un régimen que las controla? ¿Qué posibilidades políticas se abren si dejamos
de considerar la sexualidad femenina como el resultado inerte de prácticas de género opresiva y comenzamos a pensar como un locus a partir de la cual se pueden desprender nuevas formas de imaginar, quizás más igualitariamente, las relaciones sexuales. La gente no va a dejar de buscar material en el que pueda ver a otras personas cogiendo, ni eso tendrá ningún sentido ni ni feminista ni ético. Aceptarlo, disfrutar de lo que vemos sin culpa o remordimiento, transitar la contradicción, problematizarla y exigir mejor pornografía hecho bajo condiciones de producción justa y éticas es una tarea bien feminista.